sigue, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. ¿Qué tal, mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, aquellas personas que irán conectándose poco a poco en el transcurso de la semana. Somos Sanidad con Propósito y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con este mensaje de esperanza y de restauración que el Señor nos trae para nosotros. Bienvenidos, vamos a disponer nuestro corazón a escuchar este mensaje del día de hoy. Bien, la palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 10 y versículo 23: Oh Señor, conozco que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Vamos a reconocer eso en nuestro corazón en esta mañana y a cerrar nuestros ojos y a disponer nuestro corazón y a poner este espacio delante del Señor, conscientes de eso. Digámosle: Señor, conocemos que no somos señores de nuestro camino y por eso nos presentamos delante de ti en esta mañana, porque no es de nosotros ordenar nuestros pasos, porque eso, Señor, te corresponde, porque tú eres un Dios fiel, Señor, que nos enseñas a caminar, que nos das dirección, que nos das, Señor, seguridad. Gracias, Padre Santo, por entrar a nuestras vidas, por venir a organizar, Señor, aquellas cosas que desconocemos, por venir a darnos, Señor, dirección, restauración, sanidad. Te pedimos, Señor, en esta mañana que sea tu bendita palabra ministrando a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy he traído un mensaje que he titulado Déjalo conducir. Y es que no sé si les ha pasado alguna vez que van conduciendo con su copiloto, pero esta persona que está al lado de ustedes se asusta de manera exagerada por cada una de las acciones que ustedes como conductores hacen. Y si alguna vez les ha pasado, pues se van a identificar con este mensaje, porque quise traerlo para ustedes, enmarcando que desde el principio de la humanidad, desde el comienzo de nuestros tiempos, nosotros hemos querido tomar el control. Y nosotros no somos tan intencionales a la hora de entender que otra persona tiene el control, que otra persona es la que va conduciendo. El Edén se perdió porque Adán y Eva decidieron confiar en ellos mismos, decidieron confiar en su propio entendimiento y decidieron de alguna manera tomar el control, cuando realmente Dios quería llevar en control a la humanidad a vivir en el Edén, a vivir en estabilidad. Y al querer ellos tomar el control, se apartaron del propósito principal de Dios y cayeron en el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice la palabra del Señor, no somos capaces de ordenar nuestros propios pasos y necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos ser direccionados al propósito que Él tiene para nosotros. Como nosotros muchas veces desconocemos ese propósito, como nosotros muchas veces desconocemos ese objetivo que Dios tiene a través de las circunstancias o a través de lo que nos hace vivir, entonces empezamos a luchar por conducir nuestra propia vida, empezamos a luchar con Él por tener el control, empezamos a quitarle el volante a Dios. Pero hoy Dios nos dice: hey, ¿quieres dejarme conducir? Que yo sé para dónde te llevo, yo sé para dónde voy, yo sé a dónde quiero ir, yo sé a qué quiero llegar. A mí me pasa generalmente en mi trabajo y en muchas áreas de mi vida, porque de alguna manera en mi corazón tengo un objetivo claro, pero no sé, siendo comunicador y haciendo este tipo de mensajes y habiéndome formado para comunicar algo, hay muchas veces que guardo el resultado final en mi corazón. Entonces la persona está pintando, pero no conoce cuál es el resultado final de lo que estamos haciendo y de repente se desanima. Y he aprendido a trabajar en ello, a empezar a comunicar un poco más cuál es el objetivo final por el cual estamos haciendo X o Y cosa. Porque a veces lo tengo en mi corazón, pero no soy capaz de decírselo a los demás. Y cuando eso sucede, entonces de alguna manera como que el liderazgo se debilita al no tener el apoyo y el respaldo de todos. Pero quiero que desglosemos este tema, déjalo conducir,
en varios puntos. Y el primero es, ¿cómo permitimos que Dios tome el control de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer para empezar a confiar en Él? ¿Cómo podemos permitir que Él entre y tome el control de nuestra vida cuando nosotros venimos acostumbrados a manejar? Cuando nosotros estamos acostumbrados a tener el control. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23 y el versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Entonces, como primera medida, nosotros tenemos que rendir el corazón a Dios. Y rendir el corazón antes que la agenda que nosotros tenemos, porque tenemos una agenda a veces paralela a la de Dios. Y entonces cuando nos conviene tomamos lo que Dios dice, pero cuando no nos conviene chequeamos la agenda nuestra y no rendimos nuestro corazón completamente a Él. Y nos desviamos al camino que nosotros queremos llevar y nos vamos hacia lo que nosotros queremos hacer antes que rendir nuestro corazón a Él. Antes de que Dios dirija nuestros pasos, Él quiere dirigir nuestro corazón. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. Hace unos días mi esposa me decía, yo quiero que ese remedio que te doy en las mañanas, te lo tomes porque quieres. No porque yo te estoy imponiendo a que te tienes que tomar ese que no te gusta, pero que te hace bien a tu salud. Y quiero que un día tú te levantes y me pidas que te dé ese remedio, que te dé ese complemento, ese suplemento que no te gusta. Y Dios quiere eso, que nosotros un día nos levantemos y le digamos, ay Señor, yo quiero estar contigo porque quiero. Porque sé que hay cositas que no me gustan o que no entiendo o que no sé cómo estás direccionando en mi corazón, pero quiero tomarme de tu mano. Yo quiero agarrarme de tu mano y cumplir el propósito que tienes para mí. No me gusta, a veces me incomoda. No es lo que siempre he pensado que es, pero quiero transformar mi vida, quiero transformar mi corazón. Y quiero caminar contigo. Génesis 5 y el versículo 24 dice así, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este Enoc que aparece en Génesis no es famoso por hazañas, no es famoso porque haya lidiado con leones y haya derrotado gigantes como David, no es famoso por sus grandes hazañas, porque hay hombres con un historial de hazañas, Moisés, grandes hazañas y milagros. No, Enoc es famoso porque caminó con Dios y no hizo grandes hazañas. Simplemente el ejemplo que nos deja Enoc en Génesis es que dejó que Dios conduciera su vida. Lo dejó gobernar su vida, lo dejó gobernar su casa y caminó con él. Y desapareció porque Dios se lo llevó porque caminaban juntos, ¿verdad? Por otra parte, nosotros tenemos que empezar a obedecer incluso cuando no entendemos. Y es ahí donde entra nuestra dualidad, porque queremos entenderlo todo, queremos saber para dónde es que nos lleva el que va manejando, queremos entender, y a veces hay sorpresas, y a veces queremos darle una sorpresa a nuestra esposa, pero no se deja porque quiere saberlo todo, porque quiere revisar todo, porque quiere mirar todos los paquetes que llegaron. No es el caso de algunos, no es el caso en mi casa, no, mi esposa no hace eso, no es el caso. No es el caso en la iglesia, no, la iglesia no hace eso. Pero nosotros tenemos que empezar a obedecer incluso cuando no entendemos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, por fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjense que Abraham había recibido un lugar como herencia, ¿no? Pero salió sin saber para dónde. Y eso es lo que el Señor nos pide a la hora de rendir nuestro corazón a Él. Que a pesar de que no entendamos muy bien para dónde es que nos lleva, que a pesar de que no sabemos muy bien cuál es el lugar al que nos va a definitivamente, en el cual nos va definitivamente a instalar, nosotros podamos salir, aún sin saber a dónde vamos. Abraham no necesitó un mapa, no necesitó un GPS, no se puso a alegar porque no tenía señal por el wifi para saber para dónde iba. No, solo escuchó la voz de Dios y se aferró a esa promesa que él desconocía completamente. Tú estás dispuesto a obedecer aun cuando no tienes los detalles de para dónde Dios te lleva, aun cuando no tienes los detalles de por qué estás en ese lecho
tal vez hoy sufriendo algún tipo de enfermedad, aun cuando no tengas los detalles de por qué tu hogar se está desmoronando, o aun porque no tengas los detalles de por qué perdiste ese ser querido, Dios tiene un propósito para todo eso. Dios tiene un propósito para todas las circunstancias que nos pasan. Y aun cuando tú no tengas los detalles de por qué ese emprendimiento no ha dado fruto o resultado hasta ahora, Dios tiene el control de todo eso. Y si tú confías en Dios, aun cuando no tienes los detalles, aun cuando no tienes la dirección tan clara de para dónde vas, entonces vas a ver cómo verdaderamente la mano de Dios se activa en medio de tus negocios, en medio de tu familia, en medio de tus proyectos, y empieza a dirigir y a conducir eso a un nivel que tú no tienes ni idea, porque definitivamente no tenemos ni idea de todo lo bueno que Dios puede hacer cuando le permitimos que sea Él quien conduzca nuestras vidas. Hoy les traje un ejemplo como siempre, y es la historia de un joven que recibe una beca para estudiar en una universidad secular. Pero antes de aceptar esa opción tan buena, tan bonita, era un joven cristiano. Dice, voy a orar, porque yo siento que necesito la dirección de Dios en este aspecto. Yo necesito que Dios sea quien tome la decisión, porque esta universidad, aunque muy buena, aunque muy reconocida y aunque muy de alto nivel, es una universidad secular que tal vez me va a apartar del propósito de Dios. Y él se va. Y años después, él se va a orar y empieza a encontrar la decisión de irse a un pueblito, a una ciudad diferente, a una universidad tal vez menos reconocida, a un lugar tal vez... Y todo el mundo le preguntaba, pero ¿cómo vas a despreciar esta oportunidad tan grande, tan enorme? ¿Cómo vas a desperdiciar esta oportunidad educativa que podría cambiar su vida? Y él dice, no, porque Dios me dijo que no la acepte, sino que me vaya a otra ciudad. Se va a otra ciudad y en esa ciudad empieza a fomentar a través de los años la plataforma para uno de los ministerios más grandes y reconocidos a nivel mundial. Y este joven es el pastor Charles Stanley, uno de los ministerios más impactantes en Estados Unidos, que crece alrededor de este no a una universidad secular, de este no a una gran oportunidad, de este sí a Dios, aunque tal vez me lleve por un camino diferente, aunque tal vez no sea lo que la sociedad está esperando de mí, aunque tal vez mi familia diga, pero ¿cómo rechazas semejante oportunidad? No, a veces tenemos que decir no a las buenas oportunidades que el mundo nos presenta. A veces tenemos que decir no a los buenos negocios que el mundo nos presenta. Incluso a veces tenemos que decir no, aunque esa mujer sea 90, 60, 90. A veces tenemos que decir no, aunque eso parezca demasiado atractivo. Porque definitivamente cuando Dios gobierna nuestra vida, así nos lleve a un pueblito allá en Carolina del Norte, en un rincón, de allí va a salir un gran ministerio, o de allí va a salir una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a caminar en fe. Cuando nosotros buscamos, como el pastor Charles Stanley, la dirección de Dios en oración, la dirección de Dios en intimidad con Él, entonces empezamos a entender y a tener claridad acerca de nuestro llamado, aunque al principio de nuestro llamado, como Él, le prediquemos a 2 o a 3 personas. Aunque al principio de nuestro llamado tal vez vendamos 2 o 3 yogures en la esquina. Aunque al principio de nuestro negocio tal vez no hayamos vendido nada en una semana. O aunque al principio en el primer año no vendimos mayor cosa en esa primera etapa. Pero más adelante Dios va a mostrar que Él va a revelar su gloria aun cuando nosotros no entendemos muy bien por qué nos puso a dar toda la vuelta, ¿verdad? Una de las frases más conocidas de este pastor es: obedece a Dios y deja todas las consecuencias en sus manos. Obedece a Dios y deja todas las consecuencias en sus manos. Porque realmente lo que es consecuente a la obediencia a Dios es la bendición. Es definitivo que entendemos que cuando nosotros obedecemos a Dios, la consecuencia no puede ser otra que la bendición de Dios en nuestra vida, la bendición de Dios en nuestro ministerio, la bendición de Dios en nuestra casa. Y cómo más podemos empezar
a permitir que Dios tome el control? Pues cuando escuchamos la dirección espiritual y no la emocional. Porque a veces nos dejamos llevar por la emoción del momento. Y entonces pegamos un gran grito. O entonces nos asustamos. O entonces lloramos. O entonces nos deprimimos. Y entonces le damos control a nuestras emociones. No, tenemos que empezar a entender que debemos escuchar la dirección espiritual. Dice Isaías capítulo 30 y el versículo 21. Traje dos versiones porque me encantan las dos versiones. La traducción al lenguaje actual dice: si acaso dejan de adorarlo, oirán una voz que les dirá: no hagan eso, porque eso no me agrada, adórenme solo a mí. Y la nueva traducción viviente dice: tus oídos lo escucharán detrás de ti, y una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Tenemos que empezar a afinar ese oído espiritual. Tenemos que empezar a entender que siempre el Señor está ahí detrás de nosotros para decirnos: hey, debes ir por aquí o por allá. Porque nosotros nos dejamos influenciar rápidamente por las circunstancias y podemos acabar con nuestro hogar, y podemos acabar con nuestras relaciones, y podemos acabar con nuestras compañías, podemos acabar con nuestras empresas, podemos acabar con nuestros negocios, o podemos acabar con ese proyecto educativo que teníamos de formación y renunciar a él y comenzar a caminar por nuestra propia cuenta. Pues estás escuchando esa voz ahí detrás de ti que te va a decir cuál es el camino que debes seguir. Entonces estás afinando tu oído espiritual. Y sea cual sea la decisión que tomes en torno a ese negocio o en torno a ese proyecto, entonces va a ser la dirección correcta. ¿Por qué? Porque va a estar enmarcada dentro del propósito de Dios, porque estás permitiendo que sea Dios quien maneje tu vida, ¿verdad? Dios habla en medio del ruido del mundo. Y a veces nosotros escuchamos más el ruido del mundo que la voz de Dios. Y por eso tenemos que bajarle a veces el volumen al reggaetón, y tenemos que bajarle a veces el volumen a la norteña y a la popular, y empezar a subirle el volumen a lo que Dios quiere decirnos a nosotros, para que podamos empezar a caminar en sus propósitos, en sus proyectos. Como segunda medida, quiero que pensemos qué sucede cuando nos salimos del camino. Porque esto está muy bonito cuando escuchamos, pero ¿qué sucede cuando nos salimos del camino? Jonás, por ejemplo, nos presenta la historia de este hombre al cual la rebeldía no le conduce a nada bueno, ¿no? Dice el libro de Jonás, el capítulo 1 y el versículo 3: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y es que todos conocemos esta historia. Él recibió un propósito, él recibió un proyecto, pero él se levanta y dice: no, yo no voy a ir a hacer lo que Dios me dijo de predicar a Nínive. ¡Qué pereza! ¿Cierto? Allá no dan buenos diezmos. Yo voy a ir más bien a Tarsis y voy a hacer lo que yo quiera. Jonás sabía lo que Dios quería, pero él no quería hacer caso. Él eligió otro rumbo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Acaso lo abandonó? ¿Lo dejó solo? Y mira a ver qué... No, lo interrumpió, lo incomodó, lo corrigió. Y tal vez Dios te está incomodando en algún área de tu vida. Y tal vez Dios te está incomodando, te está interrumpiendo eso que estás haciendo. Y si has intentado por una y por otra vez apartarte del propósito de Dios y tomar otro camino diferente, Él te ama, Él no te deja solo y Él te va a incomodar. ¿Y qué dice Jonás capítulo 1 y verso 17? Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Para todos aquellos que dicen que era una ballena, pues no, era un gran pez. No sabemos qué pez era, pero que lo tenía preparado Dios, eso sí lo sabemos. Dios no destruye a quienes se desvían. Dios no los elimina. Dios no los aniquila pues del camino. Dios los disciplina. Dios tiene preparado un gran pez para ti en el momento que te apartes. Y ese gran pez puede llevarte a cumplir el propósito de Dios aunque tú no quieras, porque la palabra del Señor dice: muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios permanece para siempre. Y si Dios tiene un propósito para ti, Él tiene un gran pez para ti, que te va a mantener vivo, que te va a mantener estable, pero que te va a llevar tal vez por lugares a los que tú no quieres ir. Hay un testimonio muy impactante que sucedió aquí en Nueva York. Y es el testimonio de Nicky Cruz. Él es el ex líder de la pandilla Mau Maus en New York. Él en su infancia
vivió una vida de violencia, vivió una vida de pecado y se desvió completamente del propósito que Dios tenía para él. Pues David Wilkerson llegó a este barrio, a este vecindario en New York tan complicado y comenzó a predicar el evangelio. Y fue guiado él por Dios a predicarle a Nicky. Y Nicky se resistía porque Nicky tenía proyectado todo su complejo de delincuencia. Pues era el líder de una de las pandillas más temidas en este sector de New York. Pero ¿qué pasó? Aunque Nicky huía y se resistía, David Wilkerson insistía en predicar el evangelio. Y me imagino que muchas veces debió llegar frustrado de ver que ninguno cambiaba, de ver que ninguno realmente se comprometía con Dios, de ver que tal vez estaba prácticamente allá en su corazón, pensaría en algún momento que estaba perdiendo su tiempo. Pero, ¿qué pasó? Que Nicky fue alcanzado por el poder del evangelio y transformó su vida. Y hoy en día es un testimonio de cambio y de transformación tan impactante, porque Nicky Cruz, después de ser el líder de una de las pandillas más peligrosas, hoy en día es uno de los predicadores más impactantes de nuestro tiempo. Y predica por todo el mundo, diciéndole a las personas que Dios pudo alcanzarlo, aún cuando él estaba completamente perdido. Esto por poner un ejemplo de nuestros días, pero si nos vamos a la palabra del Señor, Dios puede tomar el control aún cuando te hayas dormido en el volante. Y eso le sucedió al rey David. Dice la palabra de Dios que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando él dejó de consultar a Dios de alguna manera, perdió el rumbo. Se durmió en los laureles, como dirían en mi tierra. Y el Salmo capítulo 32, versículo 3, escrito por él, dice o nos plantea lo siguiente: porque mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El dolor de haber soltado el timón, el dolor de haberse perdido, el dolor de haber tomado tal vez el control de su vida y haber apartado de Dios el control de su vida, o haberle quitado el control de su vida a Dios. Y mientras cayó, envejecieron sus huesos en su gemir. O sea, le dolía haberse apartado de Dios. Y dice el Salmo 51, 12, vuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente. Volver a Dios, más que recibir su perdón, es recibir el gozo y la alegría de su presencia. Siempre que nosotros nos apartamos de Él y siempre que nosotros queremos tomar el control de nuestra vida, de alguna manera sentimos el dolor, de alguna manera sentimos el sufrimiento. Alguien me decía esta semana, sentí tanto dolor, sentí tanta tristeza, lloré tanto porque entendí que me había apartado de Dios y se siente tanto la diferencia. Y yo pensé que yo ya me iba a bautizar y que todo eso iba a pasar a un segundo plano. Pero ahora estoy confundido, estoy confundida, no sé qué hacer. Porque siento que perdí el control, porque siento que volví a caer en lo mismo, porque siento que tropecé de nuevo y con la misma piedra, como dice por allá una canción. Pues no, el Señor está dispuesto a devolvernos el gozo y el Señor está dispuesto a devolvernos la alegría, siempre y cuando nosotros le permitamos tomar el control de nuestras vidas y caminar de su mano constantemente. Y Él siempre va a estar ahí para abrazarnos, Él siempre va a estar ahí para recibirnos. Y tenemos que entender que nuestra vida cristiana no se trata de que, wow, me bauticé y ya todos los problemas se fueron, ya todas las deudas desaparecieron, ya todas las complicaciones se fueron a otro lugar. No, vamos a estar ahí en una lucha constante por permanecer delante de su presencia y porque sea su mano poderosa la que guíe nuestros negocios. No vayas a creer que cuando esa tienda comience a dar resultados, que cuando ese negocio comience a repuntar, tus problemas se terminaron. Al contrario, Dios va a estar ahí para sustentarte y para llevarte por el mejor camino a través de circunstancias difíciles, a través de imprevistos, a través de inconvenientes. Pero Él siempre te va a estar ahí llenando de paz y de esperanza. Tercero, cuando nosotros somos débiles, Él toma el control con más fuerza. Cuando nosotros estamos en debilidad, Él permite que nosotros veamos su poder, veamos su fuerza. No se trata de cuánto nosotros podemos hacer. Se trata de cuánto Él puede hacer por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 10. Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y muchas veces creemos que nuestra debilidad hace parte de todo el complejo pues de nuestra vida, de vivir en tristeza, de vivir en depresión. Pues no, Dios elige a débiles. Dios eligió a Gedeón y lo eligió a pesar de que sabía que no tenía mayor importancia. Dice Jueces capítulo 6 versículo 15 que Gedeón dijo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, ¿qué me elegiste? ¿Qué me viste a mí si yo soy el menos indicado? Pues Dios no buscó al más fuerte. Dios no eligió al más apropiado según la perspectiva del mundo. Dios eligió al más débil porque sabía que ahí se podía perfeccionar su poder, porque sabía que ahí podía mostrar su poder. Y al final, solo con 300 hombres, Gedeón venció a miles. Son muchos los padres, son muchos las madres que crecen o que sacan adelante a sus hijos en medio de desafíos enormes, en medio de sentirse que no son los apropiados. Yo mismo tal vez soy la historia de un padre que ha fracasado como padre, pero que le deja eso en las manos del Señor porque sabe que el poder de Dios se perfeccionará en esa debilidad, en eso en lo que yo no soy fuerte, en eso en lo que yo no soy el mejor. Y son muchos los padres que luchan cada día con tal vez ese sentimiento de fracaso frente a sus hijos. O con tal vez se acuestan a dormir diciendo: porque hoy no tuve que darles de comer, o porque hoy no tuve cómo sustentarlos, o porque no tengo cómo darles una carrera universitaria, o porque no tengo cómo darles esto u aquello. Y se frustran. Pues Dios no elige a los más fuertes, Él elige a los más débiles, Él elige a los más necesitados. ¿Por qué? Porque ahí es donde su poder se perfecciona. Dice el Salmo 32 y el versículo 8: yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego dice Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para dejarles un fruto y una esperanza. Dios no improvisa. Y a pesar de esa situación difícil que tal vez has vivido, y a pesar de que tal vez has fracasado en su negocio, o ha fracasado en su matrimonio, o a pesar de que ha fracasado tal vez como papá, o a pesar de que ha fracasado tal vez como hijo, porque muchas veces como hijo también sentimos que fracasamos, Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Dios está dispuesto a enderezar nuestros pasos si le permitimos entrar en nuestra vida y tomar el control de nuestra vida. Vamos a disponer nuestro corazón, y ahí donde usted está, yo le voy a pedir que se ponga en disposición de oración y que le digamos al Señor en esta mañana: Señor, no sé a quién pertenece el volante de mi vida, no sé, porque estoy un poco perdido, o porque estoy un poco lejos, o porque estoy un poco débil. Pero yo te pido, Señor, que como dice el Salmo 86:11, me enseñes el camino. Enséñame, Señor, el camino, porque yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Y Señor, yo te pido que entres en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que entres en la vida de cada padre que está desanimado, de cada pastor que tal vez también está desanimado, o de cada madre que está desanimada, o de aquellos que hoy no tienen cómo proveer a sus hijos, o de aquellos que no tienen cómo proveer a su casa, o de aquellos que no tienen cómo sacar adelante esos proyectos que Dios ha puesto en su corazón, y que tal vez no saben cómo llevar adelante ese negocio, o que tal vez no saben cómo llevar adelante su formación académica, o que no saben cómo llevar adelante sus vidas mismas, y que están ahí en depresión, y que están ahí en tristeza, y que están ahí en desolación. Señor, yo te pido que seas tú mostrándonos que cuando tú estás al volante, tú sabes lo que tienes para nosotros, y sabes a dónde nos vas a llevar. Y seas tú, Señor, conduciéndonos a fuentes de agua viva. Y seas tú, Señor, conduciendo nuestras vidas a la esperanza. Que seas tú, Señor, conduciendo nuestros pensamientos a esos pensamientos de bien que tienes para nosotros. Alineando, Señor, esos propósitos que tienes para nosotros con nuestros pensamientos. Que podamos, Señor, rechazar nuestra agenda. Que podamos, Señor, dejar de lado todo lo que tenemos planeado. Y ponernos delante de ti de rodillas y decirte, Señor, ¿qué es lo que tú tienes planeado para mí? ¿Qué es lo que tú tienes planeado para mi vida?
qué es lo que tú tienes planeado para mi familia y qué es lo que tú tienes planeado aún en medio de esta adversidad o aún en medio de este momento difícil. Señor, yo te pido que seas tú revelándote a cada corazón, revelándote a cada una de nuestras vidas, para que seas tú, Señor, tomando el volante y el control de nuestra vida y llevándonos, Señor, a la libertad y a la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que esta semana puedan permitirle a Dios tomar el volante y dejarlo conducir sus vidas. Y nos vemos el próximo domingo. Feliz semana para todos. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar.